El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, cuando se sacrificaba el Cordero Pascual, le preguntaron a Jesús sus discípulos: ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de la Pascua? Él les dijo a dos de ellos: vayan a la ciudad, encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua, síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre: el maestro manda preguntar, ¿dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso, arreglada con divanes. Prepárennos allí la cena. Los discípulos fueron, llegaron a la ciudad, encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de la Pascua. Mientras cenaban, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias, se la dio, todos bebieron y les dijo: esta es mi sangre, sangre de la alianza que se derrama por todos. Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios. Después de cantar el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos esta solemnidad del Corpus Christi, palabras latinas que significan el cuerpo de Cristo, es decir, la solemnidad, la fiesta de los sagrados cuerpo y sangre de Cristo, uno de los fundamentos de nuestra fe, uno de los fundamentos de nuestra Iglesia. Para nosotros, la Navidad, la Pascua, Pentecostés y la solemnidad del Corpus Christi son pilares fundamentales de nuestra fe eclesial, de nuestra fe en este Cristo. Pero también hay que recalcar, y considero que esa es la tarea hoy, un poco recalcar el verdadero sentido de la fiesta, porque podemos quedarnos en dos visiones, no voy a decir equivocadas, restrictivas, y en una sí equivocada que ni siquiera la voy a mencionar. La equivocada, pensar que la solemnidad del Corpus Christi tiene que ver con expresiones lúdicas de la tradición popular, como el caso de Cuenca. Para quienes nos están escuchando en otro país, en otros lugares, no han venido al Corpus Christi, como la gente le llama, la venta de dulces, de pronto por ahí un poco de música, quema de castillos, que en algo va relacionado tal vez a la fe de los priostes, pero que a veces al resto de gente no le dice nada. Entonces, esto es lo equivocado, repito, que ni siquiera quiero mencionar. Pero sí tomemos un poquito la visión restrictiva de la Eucaristía, de esta visión del Corpus Christi. La primera, una realidad algo así como mágica que no compromete la vida. Diosito, como es Diosito y es todopoderoso, viene y se hace presente en el pan y en el vino, pero está allí en el pan y en el vino, guardadito en el tabernáculo, guardadito en la custodia para que vayamos a adorarle, pero es algo totalmente distante de mí y no compromete mi vida. Esta es una visión restrictiva. Claro que Cristo está vivo y presente realmente en la Eucaristía, pero no puede quedarse encerrado allí. Un Dios encerrado en las paredes de un tabernáculo, un Dios encerrado aunque sea en la más grande joya que puede ser una custodia de oro, que a propósito creo que ya no hay muchos templos, al menos de los actuales que se tenga, ¿no? Pueden ser dorados, pero es de madera, dorada nomás el de aquí del templo. Digo, ¿no?
Pero aunque fuera de oro, Santa Teresa tiene una oración preciosa en la que expresa es un verso, en la que expresa la envidia que siente su alma por la patena de oro, ¿no? En la que se consagra plenamente el cuerpo de Cristo, haciéndose realidad la presencia de Dios entre los hombres. Y después, en su reflexión mística, se da cuenta de algo más serio todavía, que es una envidia sin sentido, sin lógica y sin razón, porque esa patena solo le tiene un momento, pero el hombre puede hacerle vida y presencia eterna en su corazón. ¿Sí se entiende? Quedarse en nosotros. Entonces, esa primera restricción, esa primera visión equivocada de verle a Dios como alguien lejano, no tiene nada que ver con el verdadero sentido. El pan eucarístico es pan, y a medida en que el hombre lo asimila, lo comulga, deja de ser pan y se vuelve vida para el hombre, como cualquier alimento. San Alfonso María de Ligorio, un enamorado de la Eucaristía, dirá, ¿no es cierto?, que al hacerse pan y al consumirse el pan ya no es pan, se vuelve sangre, se vuelve vida, se vuelve energía, es decir, se vuelve uno mismo. Es volvernos uno mismo. Ese es el verdadero sentido frente a esta visión equivocada. También la otra visión restrictiva, no quiero hablar de equivocada, hay que darle un pasito más, ¿no?, para profundizar en eso. La otra visioncita así también limitada que podemos tener es una visión intimista, en la que yo creo sí que el Señor Jesús está presente en la Eucaristía y que lo recibo en mí y me pongo a levitar. Y me siento así como extasiado y me elevo a las nubes porque Dios está en mí y yo está en Él. ¿Y dónde está tu hermano?, pregunta en el libro del Génesis a Caín el Señor. Y Caín le responde, ¿y yo qué sé? ¿Acaso soy el guardián de mi hermano? Pensando que él solamente estaba llamado a tener relación con Dios, tapando su pecado de haber matado a su hermano. Ese es el otro sentido restrictivo. Yo estoy muy bien con Diosito y le digo, y no es que me caiga mal, me encanta cómo las personas adultas, nuestros indígenas con una devoción increíble, nuestros mayores nos enseñan mirando la custodia a decir, mi Jesús sacramentado. Hasta ahí está lindo, está hermoso, pero siempre y cuando esa relación no se olvide del otro, del hermano y de la responsabilidad que yo tengo con el otro. Entonces, en vez de decir solo mi Jesús sacramentado, sería más hermoso decir y el Jesús sacramentado de mi hermano, en el que los dos somos uno solo. ¿Se dan cuenta cómo estas visiones tienen que complementarse? Qué bello que podamos entender que Jesús está en el pan y en el vino, pero ese pan y el vino para hacerse vida en mí. Y esa vida en mí que se refleja también en mi hermano, para vivir el verdadero sentido de una comunidad en la que ya no somos distintos, porque comulgamos del mismo pan, del mismo vino. Y en ese pan y en ese vino, el amor de Cristo, el amor de Dios, se hizo amigo, se hizo fuerza para el camino, se hizo amor, se hizo entrega, se hizo esperanza para alimentarnos en los momentos de mayor dificultad. Cuando hemos pasado un día sin comer, cuando hemos dejado transcurrir toda una jornada y se nos ha cansado la energía, se nos ha ido la energía en el esfuerzo, cuando estamos terminando una jornada de duro trabajo, que lo digan los hermanos que trabajan de sol a sol en el campo, allí sin ninguna protección, nuestros hermanos albañiles que cargan tremendos pesos, los estibadores, los hermanos taxistas que tienen que soportar todo el día del calor en un vehículo, o los de transporte pesado que tienen que estar viajando, o cualquiera que después de haberse esforzado físicamente necesitan el alimento para retomar las fuerzas. Digan si no es necesario también entonces para el alma ese alimento. Cuando vamos por ahí con las penas, con los problemas, con las tristezas, con los pecados, con las dificultades y también sintiéndonos cansada, también el alma, también el espíritu necesita alimentarse. El amor necesita el alimento del amor puro de Dios.
Necesitamos en nuestro ser de la paz de Dios, necesitamos alimentar nuestra mente de esas ideas positivas de ánimo frente a las dificultades que tenemos. Necesitamos de Dios porque no somos solamente un cuerpo que necesita materia, somos un espíritu que necesita del Espíritu de Dios. Ya, Padre, aterrice un poco. Dijo que no había que elevarse así, sino ver. Es que eso es la práctica, es en la práctica. Si yo me alimento de Dios y el otro se alimenta de Dios, estamos unidos. Y aquí voy a aterrizarle más todavía. Tremendo error y equivocación tenemos los católicos de celebrar la comunión, la Eucaristía, la fiesta de Jesús sacramentado, como le quieran llamar. También me viene a la mente de muchos de nuestros sectores cuando le dicen el amito sacramentado, y no en un sentido peyorativo de sentirse uno excluido o de sentirse, qué sé yo, que quedó la época de la colonia. No, esa palabra tan linda de entender quién es el Señor de nuestra vida y al que le debemos todo, me encanta. Ya todo hasta ahí está lindo, pero ¿cómo está nuestra relación con el hermano? Esa es la parte en la que más fallamos. Porque si es fiesta de comunión, porque si es fiesta que nos invita a encontrar en el otro a Dios, yo aquí le pregunto a usted, sus obras, sus prácticas, desde las palabras que dice, las bromas que hace, su función dentro de la sociedad y dentro de la familia, ¿son acciones de comunión o son acciones de separación? Digo esto porque como sacerdote duele el corazón que pensemos que somos cristianos y que creemos en el Santísimo porque nos ponemos de rodillas ante la custodia, ante el Santísimo, pero no somos capaces de postrar nuestro corazón y nuestro servicio ante el prójimo. Para quienes han visto la película del crimen del padre Amaro, hay una escena que a mí me impactó cuando la vi, de la señora esta que funge de curandera, bruja, metiche y todo lo demás, y que es la primera que está de rodillas cantándole al amor de los amores. ¿Sí? ¿Se han visto? Y es la primera en robarse la Eucaristía para hacer brujería, pensando que Dios es brujo. Y es la primera en incitar y lanzar piedras y ejercer violencia contra el que no piensa igual que él. Y es la primera en incitar y promover la muerte y el aborto. Y es la primera en chismear y en calumniar. No sirve. No sirve. Porque no hay comunión. Podrá ella pensar que está en comunión con el Dios Altísimo, pero se olvidó también del Dios bajísimo, del que se bajó de su poder, de su gloria, para estar presente en el hombre, que es lo más grande de su amor, en usted y en mí. Entonces, si nos ponemos en esta persona, ¿cuántas veces nuestra lengua es ocasión de división? Aunque la lengua vibre y sintamos que se nos derrite al recibirle la Eucaristía. Voy a ser grosero, sé que voy a ser grosero, me perdona, pero estoy diciendo al que vive así. Me estoy refiriendo a tanto católico sin vergüenza, que podamos comulgar en la lengua, aunque sea temblando así. Porque no es cuestión de recibirlo en la mano, no. Los 10 primeros siglos se daba la comunión en la mano. Dios no se queda en la mano, Dios va al corazón. Y si quieres respetarlo de rodillas en los labios, me parece muy bien. No estoy juzgando cómo la forma que lo recibas. Estoy juzgando la dignidad de tu corazón con el que le recibas. Y tiemblas y de rodillas y te tiembla la lengua. Pero la lengua sirve para destilar veneno contra tu prójimo. No sirve esa comunión. Y si la recibes en la mano, pero está sucia, y no me refiero a la basura del digno trabajo, tal vez porque están percudidos, porque trabajas con la tierra, porque trabajas con motores, porque trabajas y creas con tus manos, no me refiero a eso. Me refiero a que estén manchadas de sangre, de injusticias, de dolor, de robos, de corrupción. De nada te sirve esa comunión, porque no estás entendiendo lo que significa comulgar con Dios. Si están llenas de golpes a tu propia familia, porque hay esposos, padres, y también hay esposas y madres, las mujeres también pegan, no creen que son los hombres.
Y pegan durísimo, me han dicho. Si tus manos están llenas de golpes a las personas que amas, llámese esposa, hijos, padres, hermanos. Yo pienso en este grupo a estas alturas ya todos habrán visto en las redes sociales. Yo luego que leo la palabra de Dios, cuando me levanto muy de mañanita, es lo primero que hago, leer la palabra de Dios del día. Después veo las redes sociales para ver qué me dice esa palabra frente a este problema. Y hoy día se me cortó el sueño entre eso de las 5 de la mañana habrá sido. Entonces vi el Evangelio, que ya lo había predicado el jueves también, y después vi redes, vi el Twitter para ver un poquito noticias a propósito, para orar mucho por el Perú. Sé que en este momento están eligiendo, elijan con el corazón, con la cabeza, háganlo bien, que Dios les bendiga, hermanos de Perú, que Dios les bendiga en su elección. Sé que hay muchos que nos siguen y nos escuchan, nos unimos en oración. Y después asomó por ahí una que estaba volviéndose tendencia, la puñetiza en un sector de Guayaquil, todo fashion, y por los carros que se manejaban cuando huían después de la puñetiza, de un todos contra todos. Uno no sabía quién se daba contra quién, y se veía la crueldad humana, la estupidez en el alcohol, y también habrá habido droga ahí, porque no creo que ningún ser humano en sus cabales actúe así. Pateaban en el suelo, se golpeaban entre ellos y se quejaban algunos en las redes que no llega policía, que no había llegado un guardia. ¿Cómo puede llegar si ni siquiera la sensatez ha llegado al corazón de estas personas? Si ellos son ateos, son de otra religión, no tengo nada. Pero si uno de ellos es católico, le invito a pensar, ¿en dónde está el hermano? ¿En dónde está el corazón de un Dios que nos une? Si le estamos viendo como enemigo. Si nos alimentamos en vez de un pan que nos da la vida, en vez de un pan que nos da la esperanza, la ilusión, la alegría, nos estamos envenenando con alimentos que matan. Y el licor es eso. Y el alimento del licor, de la droga, trae también el alimento de la violencia, de la venganza, de la prepotencia, del orgullo. No reclamen a la policía. ¿En dónde está la sensatez de cada uno de estos? Que al principio se toman una foto como amigos entre todos y después les filman como enemigos. ¿En dónde estaban los padres cuando a tiempo debieron formarles a esas personas? No solo para respetar la dignidad del otro, que es presencia de Dios, para respetar su propio cuerpo, su propio ser como dignidad. El padre está bravo, sí. Duele ver eso, duele ver eso. Porque yo creo que hasta los animales tienen una razón cuando se pelean, de supervivencia. Pero esto es ignominia, es falta de humanidad, es falta de sentido, es falta de inteligencia. Y nos quejamos de la violencia del mundo. Si lo empezamos en nosotros, porque no sabemos alimentarnos de Dios. ¿En dónde está tu hermano? Es el gran pecado de Caín. Olvidarte de tu prójimo. Y el verdadero sentido de la comunión nos debe a eso, llevar a encontrarnos el Dios presente en el otro. Vivir de Dios, vivir con Dios, su vida en mí, para yo poder vivir en mi hermano y con mi hermano, unidos en un solo amor, que es el amor de Dios. Eso es Eucaristía. No me vengan con cositas. No me vengan con cosas fuera de la vida. Si mi relación con Dios es perfecta, será verdadera cuando esa perfección trate al menos de hacerla con mi prójimo. Así es que, hermanitos, terminad esta misa. Los que están oyendo, esto no puedo decir al que no está oyendo, al que está tomándose una cerveza del domingo en la calle, el que está peleando, el que está vendiendo droga, para él no va para usted que me está oyendo la misa. Si usted sabe que está en franca, pelea, discusión, separación, resentimiento con su hermano, cuestiones esta Eucaristía. Pero es que yo no estoy en la misa, no voy a comulgar, y eso es lo de menos.
Porque de nada te sirve, comes tu propia condenación, dirá la palabra en otro lado, si no sabes discernir el verdadero cuerpo de Cristo. Santa Eucaristía, si santes tu vida en relación con tus hermanos. Reconcíliate, pide perdón, cambia, busca la unidad, busca el perdón, busca transformar las acciones que hacen daño al otro y que te hacen daño a ti. Ahí nos habremos unido en el amor de Dios. Que el Señor nos ayude. Sé que no es fácil, sé que no es fácil. Todos los días tenemos que luchar contra eso. Pero ahí está confiar en Dios, y con esto termino. Cuando yo me imagino esos discípulos que van a preparar la cena, el maestro no les da muchas garantías de seguridad. ¿Qué les dice? Vayan al pueblo y ahí donde encuentren a alguien que lleva un cántaro de agua, síganle y entren a donde él entra y díganle: el maestro manda a decir dónde voy a preparar la cena de la Pascua, no cualquier cosa, de la vida nueva, de la resurrección. ¿Dónde voy? Y esos, yo me imagino que dijeron: bueno, este man está loco. Nos manda entre tanta gente. Vayan al pueblo, imagínense decir: vayan al Parque Calderón, sigan a un señor que va con un celular, entren a la casa que él está y díganle dónde voy a vivir la comunión de la Pascua, de la nueva vida. No, los discípulos nos ponen en eso, confían en que la palabra de Dios, por algo están siguiendo al maestro, por algo son discípulos de la verdad y del Dios de la vida, y van y encuentran y se dan cuenta que Dios tiene el control de una nueva vida. No nos abandonamos en Dios porque creemos que nosotros somos más inteligentes, que podemos más. Abandónate en las manos de Dios. Dios tiene el control de las cosas. Confía en Él a pesar del dolor, a pesar de la enfermedad, de los problemas, a pesar de tu propia debilidad. Confía en Dios y vas a ver que Él te invita a la nueva vida, a la Pascua. Porque en todo lado donde hay confianza de Dios y donde podemos vivir en comunión con el hermano, vamos a poder vivir la auténtica fiesta del cuerpo de Cristo, que viene a darnos vida nueva a nosotros. Sé que no es fácil, confíe en Él. Sé que hay bravitos, sé que nuestro mal carácter a veces puede más, sé que las dificultades también son grandes, pero si no estamos confiando en cualquiera, estamos confiando en Dios. Me encantan las palabras del Papa Juan Pablo II cuando les dijo a miles de jóvenes que estaban reunidos, les dijo: el amor de Cristo puede más, cuando hablaba de la muerte y del dolor. El amor de Cristo puede más, su amor, su misericordia puede más, su amor infinito porque tú eres su hijo puede más que lo que tú crees que hoy te está venciendo. Confía en Él y busquemos unirnos por este mundo mejor en comunión. Que así sea. Amén.